Continuando con el tema que trata sobre la respuesta en frecuencia de amplificadores con transistores BJT y MOSFET, como una pequeña introducción, los tipos de análisis que hemos ido analizando, que hemos visto aquí en el canal en circuitos con transistores BJT son los siguientes. Análisis en DC, que básicamente trataba de polarización. Análisis de sensibilidad, donde se observaba la estabilidad justamente de la polarización. Y el análisis en AC, donde veíamos la amplificación. En el análisis en DC, por ejemplo, teníamos esto de acá, que es un que yo le llamo un circuito completo, donde para trabajarlo, primeramente hacíamos que los capacitores estén en circuito abierto y que la fuente de señal, esta fuente de señal de aquí, esté en cortocircuito, o sea, esté en off. Por lo tanto, tendríamos un circuito como el mostrado. Y a partir de ese circuito, suponíamos que el transistor BJT estaba encendido y que estaba polarizado en la región activa, ¿no? Y calculábamos la corriente base, la corriente colector y los voltajes de la base, del colector y del emisor. Y posteriormente veíamos si es que efectivamente la suposición de que el transistor BJT esté en la región activa haya sido verdadera. Con ello calculábamos el punto de operación o punto Q. En cuanto al análisis de sensibilidad, allí se analizaba el impacto de la variación de algunos parámetros en la corriente de colector. Por ejemplo, el impacto que había de la corriente ICBO, del voltaje base emisor, ¿no?, en la corriente colector. Estos dos varían mucho con respecto a la temperatura. Asimismo, el impacto de la variación del beta, el impacto de la variación de acá de la tensión de polarización, de acá de este VCC, y por ejemplo, el impacto de la variación, ¿no?, por tolerancias, ¿no?, de estas resistencias, ¿no? Todas estas variaciones, ¿no?, iban a tener el impacto aquí en la corriente de colector. Entonces, el análisis de sensibilidad trataba de ver todas estas variaciones y qué tanto impacta aquí en la corriente colector. En el análisis en pequeña señal, análisis en AC, volvemos por ejemplo a nuestro circuito completo y lo analizábamos de la siguiente manera. Los capacitores van a estar en cortocircuito, ¿no? Estos capacitores van a estar en cortocircuito. Las fuentes de tensión van a estar en off, las fuentes de corriente van a estar en off, también en circuito abierto, ¿no? Y con ello tendríamos el siguiente circuito. Y ahí nos damos cuenta que esta resistencia está en paralelo con esta resistencia está en paralelo con esta, y este cortocircuito de aquí, debido a que hemos cortocircuitado el capacitor de acá, iba a desacoplar esta resistencia. Entonces el circuito nos quedaba de la siguiente forma. Entonces, el modelo que usamos del transistor BJT para su análisis en pequeña señal era el mostrado tanto para NPN como para PNP. Entonces, con los parámetros en pequeña señal, ¿no?, del BJT polarizado en la región activa, tales como la transconductancia que se hallaba con la corriente colector entre el potencial termodinámico, podíamos calcular, por ejemplo, los otros parámetros en pequeña señal. La RE, que es aproximadamente la inversa de la transconductancia, y el RP, que es aproximadamente beta veces RE. Noten ustedes que estos parámetros en pequeña señal dependen de la corriente colector que se calculó, ¿no?, en el análisis en DC. Con ello, ya podíamos calcular la ganancia de tensión o la ganancia de corriente, ¿no?, la resistencia de entrada, la resistencia de salida del amplificador. Y todo ello va a estar, estas ganancias, esta resistencia de entrada, esta resistencia de salida, van a estar en función de los parámetros en pequeña señal. Comentarios similares para circuitos con MOSFET, es decir, si acá cambiamos un transistor bipolar por un MOSFET, ¿no?, se hacía el mismo flujo de análisis. ¿Okay? Bien. Otro tipo de análisis que vamos a ver hoy día es el
es la respuesta en frecuencia, y para ello tomemos la siguiente función de transferencia. Es una función de transferencia general, ¿no? Hay que observar que las raíces del polinomio del denominador, ¿no?, son los polos, y las raíces del polinomio del numerador son los ceros. En los circuitos, el origen de los polos y los ceros, ¿no?, dependen de los inductores y capacitores, ¿ok?, o elementos reactivos. Ahora vamos a observar el siguiente diagrama en función de la frecuencia. Observen aquí el eje de la frecuencia y observen esta línea de acá, a la cual yo le he llamado ganancia en banda plana. Observen cómo esta línea de acá es constante en todo este intervalo de frecuencia. Entonces, cuando nosotros hemos analizado a los amplificadores, ¿no?, aquí hemos obtenido su ganancia en banda plana, aquí en este intervalo de frecuencia, dado que allí es que usábamos, ¿no?, estos modelos de pequeña señal tanto en transistores bipolares como en transistores MOSFET. Es decir, todo nuestro análisis que correspondía a amplificación se ha centrado aquí en la banda plana, donde esta ganancia no varía con la frecuencia. Ahora, analizando un poco más, esa ganancia no puede mantenerse constante, ¿no? Y quienes son los responsables de esta variación de la ganancia tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia son los polos y los ceros, ¿no? Noten ustedes que acá, en esta región de acá, ¿no?, que lo hemos llamado de baja frecuencia, la ganancia ya no es constante, y en esta región de acá, que lo hemos llamado alta frecuencia, la ganancia tampoco es constante. Entonces, dependiendo cómo se ubican los polos y los ceros, ¿no?, hacen que esta ganancia de aquí, esta línea roja, no sea constante. Y los polos y los ceros van a depender justamente de los elementos reactivos. Ahora, en nuestro estudio solo vamos a analizar a los capacitores que producen estos cambios de acá. Bien, entonces podemos plantear que quien ha producido esta variación de la ganancia, ¿no?, en baja frecuencia son los capacitores de baja frecuencia, cuyos valores están en los microfaradios. Asimismo, aquí también, ¿no?, podemos decir que quien ha producido esta variación de la ganancia en alta frecuencia son los capacitores de alta frecuencia, ¿no?, cuyos valores están en los picofaradios. Bien. Entonces, el estudio completo de la respuesta en frecuencia requiere conocer la ubicación de todos los polos y los ceros, pero esto es un trabajo muy laborioso. En los circuitos que analizaremos, calcularemos algunos polos de la función de transferencia, ¿no? No vamos a calcular los ceros, sino algunos polos de la función de transferencia. Entonces, para ello vamos a detallar un poco más el gráfico anterior, ¿no? Acá está la banda plana. En el gráfico anterior esto tenía una caída así, ¿no?, y esta parte de alta frecuencia tenía una caída así. Acá ustedes ven un punto, ¿no?, y a partir de ese punto la caída se hace más vertiginosa, ¿no? Esto de acá lo habíamos conocido como gráfico de Bode. Este es un gráfico general a base banda, ¿no? Y esos puntos de acá, estos puntos de quiebre, ¿no?, ahí en esos puntos están estas frecuencias, ¿no? Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia L, frecuencia H. Ahí están las frecuencias de los polos, ¿no?, de esos algunos polos de la función de transferencia. Entonces, nuestra tarea será calcular la ubicación del polo dominante en baja frecuencia, este FL de acá, y el polo dominante en alta frecuencia, este FH de acá. A ellos también se les denomina la frecuencia de menos 3 decibelios, ¿no?, la frecuencia donde la potencia de la señal se hace la mitad. Entonces vamos a calcular en los circuitos que vamos a analizar a continuación la FL a FH. No vamos a calcular el F1 o el F2. La FL es el quiebre más próximo a la banda plana por su lado izquierdo, donde la banda plana, y la FH es el quiebre más próximo a la banda plana
por el lado derecho de esa misma banda plana. Y si el problema lo pide, podemos calcular el ancho de banda, que sería la frecuencia del polo dominante, ¿no?, de alta frecuencia menos la frecuencia del polo dominante de baja frecuencia. A eso se le denomina ancho de banda. Entonces las técnicas que usaremos para estos cálculos serán, para calcular la FL, ¿no?, usaremos el método de las constantes de tiempo a cortocircuito, y para calcular la FH usaremos el método de las constantes de tiempo a circuito abierto. Entonces, calculando la FL con las constantes de tiempo a cortocircuito, el análisis se hace en pequeña señal, donde las fuentes de tensión DC y la fuente de corriente en DC van a estar en off, y los capacitores de alta frecuencia, es decir, los capacitores que estén en el rango de los picofaradios, van a estar abiertos. Asimismo, para el BJT y el MOSFET usaremos sus modelos en pequeña señal, como los mostrados. En algunos problemas vamos a usar, ¿no?, acá vamos a hacer estos modelos más completos, es decir, vamos a colocar la resistencia R sub 0 entre colector y emisor, y R sub 0 entre drenador y surtidor. Entonces, se va a calcular la resistencia equivalente vista desde cada capacitor de baja frecuencia, ¿no?, con los otros capacitores de baja frecuencia en cortocircuito. De ahí el nombre de constantes de tiempo a cortocircuito. Y la fuente de señal va a estar en off. Por cada resistencia equivalente calculada desde cada capacitor de baja frecuencia, se calcula su respectivo tau y se reemplaza en la siguiente fórmula, ¿no? FL es 1 sobre 2pi por la sumatoria de 1 sobre tau. Noten que esto de aquí es el tau 1, solamente esto es el tau 1, esto de aquí sería un tau 2, esto de aquí sería un tau 3 y así sucesivamente, ¿no? Este tau 1, por ejemplo, es la capacidad de low frequency, de baja frecuencia 1, por la resistencia que se vea a partir de esta capacidad con las otras capacidades de baja frecuencia en cortocircuito, ¿no? Asimismo calculamos la resistencia equivalente 2, que se observa desde el capacitor de baja frecuencia 2 con los otros capacitores de baja frecuencia en cortocircuito. Bien. Ahora, calculando la FH con las constantes de tiempo a circuito abierto, el análisis se hace en pequeña señal y alta frecuencia. Pequeña señal porque la fuente de tensión y la fuente de corriente en DC van a estar en off, y los capacitores de baja frecuencia, o sea, aquellos que estén en el rango de los microfaradios, van a estar en cortocircuito. Para el BJT y el MOSFET vamos a usar sus modelos en pequeña señal y alta frecuencia, ¿no? Acá noten ustedes que le he agregado este capacitor CMU y este capacitor CPI en el caso del BJT, y para el caso del MOSFET le he agregado una capacidad C-Gate Drain y CGS. Bien, y estas capacidades están en el rango de los picofaradios. Ahora, se calcula la resistencia equivalente vista desde cada capacitor de alta frecuencia, ¿no?, con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. De ahí el nombre de constante de tiempo a circuito abierto. Y con la fuente de señal en off. Por cada resistencia equivalente calculada desde cada capacitor de alta frecuencia, se calcula su respectivo tau y se reemplaza en la siguiente fórmula. FH entonces es 1 sobre 2pi por la sumatoria de los taus, ¿no? Y aquí tenemos, esto de acá sería el tau 1, esto sería el tau 2, esto sería el tau 3. Entonces esta resistencia equivalente 1 se calcula desde el capacitor de alta frecuencia 1 con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. De la misma forma, la resistencia equivalente 2 se calcula, ¿no?, desde el capacitor de alta frecuencia 2 con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Algunos comentarios del método de las constantes de tiempo o método de taus. Este método permite la estimación de la frecuencia del polo dominante en baja frecuencia
y en alta frecuencia. A estas frecuencias de aquí también se les denomina frecuencias de corte o frecuencias a menos 3 decibelios, ¿no? Sin embargo, el método de las constantes de tiempo no da ninguna información sobre los polos no dominantes. ¿Quiénes serían los polos no dominantes? Por ejemplo, en este diagrama que hemos visto hace un momento, los polos no dominantes serían el F1 y el F2. Entonces el método de las constantes de tiempo no da la información, ¿no?, de cuánto es la F1 o cuánto es la F2. Pero este método sí da información, ¿no?, cuánto es la FL y cuánto es la FH. Otra forma de calcular el polo dominante en alta frecuencia de algunos circuitos en ciertas configuraciones es usando el teorema de Miller, ¿no?, que solo en un problema vamos a aplicar el teorema de Miller, ¿no?, como forma alternativa, ¿no?, como técnica alternativa al método de las constantes de tiempo. Ahora, la información sobre el cálculo de los ceros y la aplicación del teorema de Miller la pueden encontrar en las referencias. Aquí también el cálculo de los ceros lo hemos hecho en unos problemas, ¿ya? Sobre todo en los problemas de emisor común, ¿no? Ahí hemos visto cómo calcular los ceros. De igual forma, el teorema de Miller se presentará como una alternativa de cálculo de la FH cuando se analice el amplificador emisor común y se contrastará con respecto al método de las constantes de tiempo. Para un estudio más exacto de la respuesta en frecuencia de los amplificadores y la función de transferencia, usar las técnicas que dejaré en la descripción. En este grupo de videos veremos lo siguiente: los videos 1, 2, 3 y 4 ya han sido concluidos. Asimismo, los videos 5, 6 y 7 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día veremos el video 8, que trata sobre el cálculo del polo dominante en alta frecuencia o FH en amplificadores diferenciales de varias etapas. Los videos 9, 10 y 11 tratan sobre el cálculo del polo dominante en alta frecuencia en amplificadores con carga activa. Como siempre, en todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Y estas son las referencias que he usado para la confección de estos videos. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos pide hallar la FH, el corte en alta frecuencia del siguiente circuito. Noten que a simple vista es un circuito que está compuesto por dos pares diferenciales, este y este. Es simétrico, ¿ya? Este con respecto a este con respecto a este, y este con respecto a este, y este con respecto a este, ¿no? Acá están los detalles de la polarización. Que básicamente sería algo así, ¿no? Acá mismo lo voy a trabajar en DC, el análisis en DC, que estipula que las fuentes de señal, por ejemplo BS, va a estar en off y los capacitores en baja frecuencia, de baja frecuencia, están en circuito abierto. Acá no hay ningún capacitor de baja frecuencia, entonces esto va a estar en corto. Entonces, si acá hay un espejo, hay fuentes de corriente que van a polarizar el par. Si por acá está el mando del espejo de corriente, ¿no?, este por 2 significa que la corriente que se está generando en el mando pasa aquí por 2. O sea, si aquí es 1 mA, por aquí pasará 2 mA. Entonces, si por aquí en este mando hay 1 mA, se genera aquí 1 mA, por acá pasará 2, ¿no?, por este por 2. Y como este es el simétrico de esto, desde este nodo hasta acá y desde este nodo hasta acá, como este es simétrico a esto, pasará 1 mA, 1 mA. Lo mismo acá, este de acá es el simétrico de esto, por lo tanto aquí vendrá 1 mA y por acá 1 mA. No hay que confundirse con esto de acá, no es que esté en cortocircuito esto de acá, sino que yo ponga así. O sea, esto sería algo así, ¿no? Veámoslo así. Entonces, esto y por acá vendría el mando de la fuente, ¿no?
viene por acá. Entonces esto es el mismo terminal, ¿no? O sea, esto de acá es el mismo acá y es el mismo acá. Entonces en lugar de dibujarlo así, lo dibujamos así, ¿no? Tal como aquí está. Entonces esta corriente viene pues hasta acá, ¿no? Viene hasta acá. Bien, dicho eso, acá ya nos están dando los parámetros en pequeña señal y los valores de los capacitores, ¿no? Propios de los transistores. Entonces vamos a analizar el circuito, analizando en pequeña señal y alta frecuencia. Entonces aquí en pequeña señal sería con las fuentes de tensión VDC y las fuentes de corriente IDC en off. Y también lo siguiente, los capacitores de baja frecuencia, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, van a estar en corto. Hay que ver lo siguiente, como esto es un par diferencial, esto es algo que ya hemos analizado en los videos referentes al par diferencial. Este punto de acá en pequeña señal en AC es 0 voltios AC, así mismo acá, ¿no? Lo que le llaman tierra virtual, ¿no? Bien, entonces el circuito consta, todo el circuito consta de dos etapas de amplificador diferencial. Asimismo también consta de acá para acá, ¿no? Consta de atenuador, ¿no? Más atenuador. Y también el circuito presenta simetría. Por lo tanto vamos a aplicar la simetría. Si este acá es 0 voltios, ¿no? En pequeña señal, y este de acá es 0 voltios, esto es como una tierra, entonces nosotros podemos cortar así. Cortamos acá, cortamos acá. Entonces nos queda, esto es como tierra, esto es como tierra, entonces nos quedaría algo así. RC1 tierra. Esta tierra de acá viene a esta tierra de acá. ¿Ya? Una aproximación en que estamos trabajando no con esta tierra de pequeña señal. Acá estaría el BS, acá estaría el RS que es 20K, esto es 1 y de acá vendría esto acá, ¿no? Esto es tierra, ¿no? Pequeña señal, 0 voltios AC, entonces acá estamos cortando y nos quedaría algo así. Acá estaría así, más menos B sub 0 y acá sería RC2 5K. Bien, entonces noten que acá este es un atenuador, esto es un emisor común y este también es un emisor común. Este tipo de circuitos nosotros ya lo hemos trabajado, entonces vamos a colocar aquí los capacitores respectivos, ¿no? Los capacitores de alta frecuencia de los transistores. Por ejemplo, aquí estaría entre base y colector estaría el CMU1 y acá entre base y emisor, como el emisor esta tierra, estaría el CPI1. Aquí entre base y colector estaría el CPI, pongámosle CPI2, pues, ¿no? 3, entre base y emisor estaría el CPI3. Listo, entonces ya podemos empezar a analizar. Después voy a hacer algún comentario con respecto a las fuentes de corriente, ¿no? Bien, empecemos entonces.
vamos con el tau referente al CMU1, ¿no? Van a haber 4 taus, ¿no? De acá, de acá, de acá, de acá. No hay ningún capacitor que se puedan reducir entre ellos, ¿no? No hay ningún capacitor en paralelo, entonces tau CMU1, que sería CMU1 por RCMU1 BS en off, y los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Entonces CMU1, ya CMU todo vale un pico, acá sería un pico por la resistencia que vamos a obtener. BS está en off, está en corto, señal, entonces esto sería así. Tendríamos este circuito RS igual a 20K acá está el RC1 y por acá, no, en el mismo colector está esto de acá. Si nosotros miramos así, vamos a ver el RP3, dado que esto va a venir así. Si nosotros miramos de esta forma, vemos RP3 que está en paralelo con esta resistencia. Entonces, a final de cuentas, nos quedaría un circuito de esta forma. $20K y acá quedaría RC1 paralelo con RP3 y acá está el CMU1 y nosotros vamos a ver la resistencia desde acá. Hay que recordar que el RC1 vale 10K y el RP3 vale 2.5K. Si ustedes hacen la cuenta ahí, 10 exponencial 3 más 2.5 exponencial 3, 2K. Entonces todo esto es igual a 2K. Bien, entonces hay que observar que de acuerdo a esto, o sea, ya hemos llevado el circuito a uno de los casos que tenemos acá, ¿no? En esto sería el caso 1, ¿no? El caso 1. Entonces, el RCMU1 sería RS en paralelo con RP. En este caso, RP1 más RC más GM1, ¿no? Por RC. RC es todo esto que está acá. Llamemos esta RC prima, pues pongamos, este también sería prima, RC prima, que es 2K, por RS paralelo con RP1. Bien, esto de acá es 10K y esto de acá es 2.5K. Sí, 2.5K. ¿Cuánto era esto? Perdón, RS es 20K. Esto de acá es 2K, esto de acá es 20 mili y esto de acá es 2K, ¿no? Y acá, bueno, lo que sale. Si ustedes hacen la cuenta de todo eso, a mí me sale RC1 sería 182K. Bien, y esto es lo que colocaríamos acá, 182K, y esto sería 182 nanosegundos. Bien, tenemos entonces esto. Ahora vamos con este de acá, que sería más o menos acá en el mismo circuito le colocamos el CPI. Y ya les voy adelantando que la resistencia que mira el CPI hacia acá ve RS y hacia acá vería el RP1 y ambos están en paralelo. Entonces lo colocamos aquí. RCMU1, perdón, RCPI1 sería CPI1 por
RC-Pi1, esta resistencia se halla en la condición que BS va a estar en off y los otros capacitores de alta frecuencia van a estar en circuito abierto. Esto vale un pico por... Bien, entonces tenemos este circuito. Este es el transistor 1, esto es RS, que es 20K, y acá está el CPI1. Entonces la resistencia que va a haber el CPI1 hacia acá ve RS y hacia acá ve RPI1. Entonces vamos a tener RS en paralelo con RPI1. Esto es 20K, esto es 2.5K, entonces esto es 2.2K. Si reemplazamos aquí, ¿no? Acá tendríamos 2.2K, o sea sería 2.2 nanosegundos. Bien, vamos ahora con el CMU3, ¿ya? CMU3. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Perdón, este es Tau. Mil disculpas por el error. Esto de acá es Tau. Este de acá es Tau. Ahora vamos con el Tau CMU3, que sería CMU3 por RCMU3. BS en off, ¿no? Esta resistencia se halla en la condición BS en off y los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. CMU3 es un pico por... Ok, veamos. Vamos a dibujar esta parte de acá primero. Tendríamos algo así. 3 RC y esto es igual a 5K. Y por acá tenemos el RC1, que si no me equivoco creo que es 10K. Y de acá viene así. Entonces acomodando el circuito y acomodando el acá tenemos aquí está el CMU3. Entonces si vemos la resistencia que hay en este nodo, hacia acá vemos 10K y hacia acá vemos infinito, dado que por acá no he colocado o no se ha hablado que hay una resistencia entre colector y emisor, no está el de reserva. Entonces hacia acá es infinito y hacia acá es 10K. Entonces 10K en paralelo con infinito nos queda 10K. Por lo tanto, el circuito nos quedaría así. Acá sería RC1, 10K. Y esto sería así. Y esto es RC igual a 5K. Y esto de acá es CMU3. Acá está CMU3. Entonces nosotros vamos a ver la resistencia así. Por lo tanto, el RCMU3 sería... miren cómo está, ¿no? Esto de acá, noten que corresponde nuevamente al caso 1. ¿No? Corresponde al caso 1. Por lo tanto, a ver, no sé, no se ve bien esto. A ver, ahí creo que sí, algo se ve. Algo se ve. Ok, este es RC3, pues pongámosle RC3. Entonces, RCMU3 sería RS con RPI, el RS está acá, bueno, con BS en off, el RS de acá, el RS para nosotros es RC1 en paralelo con RPI3 en este caso, ¿no? Más RC, ¿no? Para nosotros es RC3
más GM3 para nosotros por RC en paralelo, por esto de acá, RC1 en paralelo con RP3. Bien, veamos qué resultados tenemos acá, ¿no? El RC1 es 10K, el RP3 es 2.5K, ¿sí? El RC2 es el RC3 es 5K, GM3 es 40 mili y esto ya lo conocemos, bueno, esto es 5K y esto está acá. Si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale RCMU3, a mí me sale todo eso, me sale 407 kilo ohmios. Entonces esto está acá con 407K, esto sería 407 nanosegundos. Bien, el único que nos falta sería acá, ¿no? Ver la resistencia que se ve desde la capacidad CMU3, ¿no? Y vamos a usar para esto este mismo circuito, ¿no? Que ya está simplificado. Entonces el tau Pi3 sería Cpi3 por RCpi3 y esta resistencia lo hallamos con Bs en off, capacitor, los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto, y eso Cpi3 es un pico por la resistencia que vamos a obtener o vamos a observar ahora. Entonces vamos a usar este circuito que ya está simplificado. Este es RC1 que es 10K, entonces esto va a venir así. Este es 3, el capacitor 3. Ahora aquí está perdón, esto es el transistor 3, perdón. Aquí está el capacitor 3, no, el Cpi3. Bien, está entre la base y el emisor está a tierra, entonces la RCpi3 es igual a, hacia acá vemos RC1 y hacia acá vemos RP3 y ambos están en paralelo. Ya pues, RC1, este es 10K y este de acá es 2.5K. 10 exponencial 3 más 2.5 exponencial 3, 2K. Entonces esto lo vamos a poner acá, por lo tanto acá sería 2 nanosegundos y listo, ya tenemos todo. Ahora lo único que nos falta es reemplazar en la FH, ¿no? 2pi sumatoria de los taus. Esto sería 2pi, vamos a sumar, ¿no? 182 nano, 182 nano más 2.2 nano más 407 nano más este de acá 2 nano. A ver cuánto es FH. A ver, vamos a ponerlo más por acá para que ustedes también vean. Bueno, no se puede ver tanto. 2pi por 182 nano más 2.2 exponencial menos 9 más 407 exponencial menos 9 más 2 exponencial menos 9. Bien, 268 aproximadamente 0.3K. 268.3 kilohercios. Listo.
Noten entonces que acá en este circuito se ha prestado para usar una técnica de medio circuito, ¿no? Dada su simetría. Ahora, comentarios acerca de la respuesta en frecuencia del espejo, ¿no? Perdón, de las fuentes de corriente, ¿no? Acá tenemos una fuente de corriente. Normalmente los taos que proporcionan las fuentes de corriente son muy bajos. Entonces, por eso es que no lo estamos tampoco, o sea, por eso también no lo estamos tomando en cuenta. Nosotros estamos usando el concepto de circuito simétrico, ¿no? Pero si ustedes toman en cuenta los taos que proporcionan las fuentes de corriente, ¿no? Verán que los taos no, son muy pequeños, ¿no? A comparación de estos taos de acá, ¿no? De que están en el orden de los nanos, ¿no? Los taos de la fuente de corriente son muy pequeños, ¿ya? Por eso es que no estoy buscando taos por acá, por la fuente de corriente. Ya van a ver que esa situación cambia cuando nosotros trabajemos con fuentes de corriente con carga activa. Ahí sí cambia la situación, ¿no? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Continuando, en este circuito nos piden hallar el corte de alta frecuencia o la frecuencia menos 3 decibelios, ¿no? Del siguiente circuito, ¿no? Con IC3, o sea, la corriente que pasa por acá, esta IC3 igual a 2.3 miliamperes y beta igual a 200. Noten que acá ya me están dando una tabla, ¿no? Con los valores de los parámetros en pequeña señal y de los capacitores CMU y CPI. Bien, ahora para polarizar, acá tenemos una fuente de corriente simple. Entonces acá está el mando de corriente, acá está la salida. Si por acá pasa 500, por acá también pasará 500. Y por acá, ¿no? Pasará, dado que por lo menos de acá para abajo esto es simétrico. RS es igual a 10K hasta el BS, entonces de acá para abajo el circuito es simétrico. Por lo tanto, por acá pasa 250 micro y por acá 250 micro. Bien, de este punto hacia acá y todo esto de acá, ¿no? 250 micro. Bien, otra cosa también que tenemos o debemos de tomar en cuenta, bueno, acá ponemos solución. Entonces, como siempre, analizando en pequeña señal, donde la fuente de tensión DC y la fuente de corriente en DC van a estar en off. Es decir, esta fuente de tensión DC es corto, esta fuente de corriente en DC es circuito abierto. Y en alta frecuencia, los capacitores de baja frecuencia, los que están en el rango de los microfaradios, perdón, van a estar en corto. Acá no hay ninguno. Otra cosa que debemos de observar es el circuito total está compuesto por ejemplo, esto es un par diferencial simétrico. Acá hay una fuente de corriente y acá hay una etapa de emisor común con un PNP y de generación en el emisor. Si lo vemos en pequeña señal, este punto de acá sabemos que es 0 voltios AC. Este es la tierra virtual. Entonces, debido a que este es el simétrico de esto, voy a utilizar el medio circuito. Voy a analizar esto de acá. Sé que acá no hay una fuente de alimentación. Ok, no hay una fuente de alimentación, perdón, una fuente de señal. Pero dado que esto es el simétrico de esto, utilizo la simetría y es como si acá yo tuviera, ¿no? Esta fuente de señal, ¿no? Que va a amplificar. Bien, aparte, además, lo más importante es como yo voy a analizar taos, los taos se hallan con el BS, o las resistencias de los taos, ¿no? Se hallan con el BS NOF, ¿no? Entonces me interesa esta parte de acá.
En el fondo me interesa esta parte de acá. El BS no me interesa tanto porque hemos visto a lo largo de todos los problemas que las resistencias, ¿no?, que se hallan en cada tau, el BS está en off. Entonces solo me quedo con esta parte de acá y con esto a tierra. Y no analizo la fuente de corriente, no analizo la respuesta en frecuencia de la fuente de corriente porque, como hemos visto en el problema anterior, ¿no?, los taus de aquí de la fuente de corriente son muy pequeños. Entonces, del circuito total nos quedaremos, primero, circuito total está compuesto por lo siguiente. Está compuesto por un par diferencial más un emisor común con un transistor PNP. Entonces solamente nos va a interesar esta parte de acá. RC2 12.5K. Acá está este de acá, el 0 voltios, la tierra, ¿no? 0 voltios AC. Por acá va a estar el RS, que es igual a 10K. Pongámosle pues transistor, sí, transistor 2. Y por acá viene este de acá. Un K, 10K, B sub 0 y aquí 3. Vamos a colocar los capacitores. CMU2, ¿no?, entre la base y el colector. CPI2 entre la base y el emisor. Acá sería el CPI3 entre la base y el emisor. Y acá sería CMU3 entre la base y el colector. Noten que al no poder reducir ningún capacitor, por ejemplo, no hay capacitores en paralelo, no los podemos reducir, vamos a tener que trabajar con 4 taos. Vamos a tener que hallar 4 taos. Entonces, con este circuito trabajamos. Vamos primero con el tau CMU2, que sería CMU2 por RCMU2, y esta resistencia la hallamos con, bueno, BS en off ya está BS en off, y los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Todos los capacitores CMOS equivalen a un pico, entonces esto sería un pico por la resistencia que vamos a hallar. Bien, el circuito nos está quedando así. Por ejemplo, acá va a estar RC2 y aquí va a estar un K. Y este es transistor 3. Aquí está el CMU2. Entonces nosotros vamos a ver la resistencia de acá. No sin antes, esto es 12.5K, no sin antes ver qué resistencia vemos desde acá, porque esta resistencia va a estar en paralelo con esto. Vamos a poner que esta sea RI3. Entonces RI3, como estamos mirando desde la base hacia el emisor, sería RPI3 más beta veces un K. RPI3 es 2.2K, beta es 200, beta es perdón, beta es acá sería, este es 200, un K, 200, RP3 es 2.2, entonces sería 200.2K, 202.2K, y esto está en paralelo con RC.
Entonces el circuito, si ustedes lo simplifican, les quedaría así. Este es el transistor 2. Acá tenemos RC2 paralelo con RI3. Acá está el RS igual a 10K. Ese es el CMU2. Bien, esto es 202.2K en paralelo con 12.5. A mí me sale 11.8K. Todo esto es 11.8K. Listo, entonces ya hemos adecuado esto, ¿no? Todo este circuito lo hemos adecuado aquí para aplicar directamente lo que es el caso 1, ¿no? Esto lo vamos a llamar RC'. Bien, entonces tendríamos RS en paralelo con RP. Acá colocamos RC mu2, RS en paralelo con RP, RP2 más RC, para nosotros es RC' más GM2 por RC' por nuevamente RS paralelo con RP2. Bien, ¿quiénes son quién acá? Observen que RS para nosotros es 10K, RP2 es RP2 20K, esto de acá es 11.8K, GM2 es 92 mili, esto de acá ya sabemos 11.8K, esto de acá es 10K, esto de acá es 20K. Entonces a mí todo esto me sale 7.26 megas. Entonces esto sería por 7.26 megas y esto es igual a 7.26 microsegundos. Bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a trabajar con esto y lo podemos trabajar desde este mismo circuito, ¿no? Dado que el CP2 está entre base y emisor, que el emisor está a tierra, tendríamos esto. CP2, RCP2, bueno, BS está en off, obvio, y los otros capacitores de alta frecuencia están en circuito abierto. El CP2 es un pico por la resistencia que vamos a ver. Entonces reutilizamos este circuito. Tendríamos esto. Sería 2. Acá sería RS igual a 10K. Aquí tendríamos CP2. Bien, entonces la resistencia que ve CP2 hacia acá sería RS y hacia acá sería RP2 y ambas están en paralelo. Sería acá 10K en paralelo con 2.2K. Si no me equivoco, creo que R2 es, sí, 2.2K. A mí este paralelo me sale aproximadamente 6.67K. Y esta es la resistencia que vamos a colocar aquí, 6.67K. Por lo tanto esto es 6.67 nanosegundos. Bien, ya hicimos esta. Ahora vamos por esta, por el CMU3. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tau CMU3 es igual a CMU3 RCMU3 BS en off, los capacitores en alta frecuencia, los otros capacitores en alta frecuencia los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Esto, el CMU3 es un pico por
Bien, veamos a qué es igual esto. Dibujamos primero esta parte de acá. Tendríamos esto así. RE es igual a 1K. Este es 3. Este es 10K. Y de acá para acá vemos simplemente el RC2 dado, o sea, de acá para acá es el RC2 y de este mismo punto hacia acá es infinito, dado que no hemos colocado una resistencia R sub 0 entre el colector y el emisor. Bien, entonces infinito en paralelo con RC2 me queda RC2. Entonces tendríamos esto así, es 12.5K. Y esto sería CMU3 y desde acá veríamos la resistencia. Entonces RCMU3, ¿no?, de acuerdo a lo que tenemos estaríamos en el caso 2, ¿no? Resistencia de colector, resistencia de emisor y RS con B es igual a 0, tenemos igual. Vamos a adecuar entonces RC, este es RC, este es RC3 en todo caso, ¿no? RC3 más 1 más GM, en este caso es GM3. Noten que este es NPN y este es PNP. Por RC3, en nuestro caso, RE sobre 1 sobre RP3 en este caso, más 1 sobre RS, para nosotros es RC2. 1 más GM3 por RE, bueno, sigue siendo RE. Entonces, ¿qué tenemos acá? RC3 es 10K, GM3 es 92 mil, me parece, sí, 92 mil. Sí, oh, acá tengo un error, mil disculpas. Acá he calculado mal, no es 92 mil, 92 mil es el de Q3, acá es 10 mil. Mil disculpas por el error. Vamos a corregir primero acá. Vamos a terminar acá primero y después corregimos el error. El RC3 es 10K, el RE es 1K, el RP3 es 2.2K. Sí, 2.2K en Q3, 2.2K. El RC2 es 12.5K, igual acá es 92 mili, y esto de acá es 1K. Veamos cuánto nos sale. Acá sería 10 exponencial 3 más 1 más 92 exponencial menos 3 por 11, acá 11 exponencial 3, 1 sobre RP3, 2.2 exponencial 3, 1 sobre 12.5 exponencial 3, 1 más GM3, 92 exponencial menos 3 por 1 exponencial 3. Bien, es 138.32K. Entonces, a ver. RCMU3 es 138.32K. Entonces, eso es lo que colocamos aquí. 138.32K. Y esto sería 138.32 nanosegundos. Bien, ya tenemos esto. Ahora corregimos acá. Corregimos. No es 92 mili aquí, no es 92 mili, dado que este es el GM2. GM2 es 10 mili. 10 mili, veamos. 10K en paralelo con 20K.
C más 20 exponencial 3, ya 6.67K, ya más 11.8 más 10 exponencial menos 3 por 11.8 por esto de acá que lo acabamos de sacar, 805.13, 805.13, esto acá está mal, sería 805.13 13K. Esto es lo que le colocamos aquí, 805.13K. Esto no está bien, entonces sería acá 805.13 nanosegundos. Bien, mil disculpas por el error. Bien, regresamos, ya calculamos este, ahora nos falta el CPI3. Entonces vamos por ese tau CPI3 es igual a CPI3 por RCPI3 con BS en off, y los otros capacitores diferentes al CPI3 de alta frecuencia, ¿no? Los otros, tipo CMU3, CPI1, los otros capacitores de alta frecuencia van a estar en circuito abierto. Entonces esto es un pico por la resistencia que vamos a observar ahora. Vamos a guiarnos de este mismo circuito, ¿no? De esta parte de acá, porque este es el que vamos a calcular. Entonces tendríamos esto. Un K aquí. RC3 que es 10K. Por acá RC2 12.5K. Y acá está entre base y emisor el CPI3. Nosotros vemos la resistencia así. Noten que esto que está acá cae a este caso de aquí. Obviamente esto es con un NPN, nosotros tenemos un PNP. Entonces sería RP, en nuestro caso es RP3. RCP3 sería RP3 en paralelo con RS más RE. RS para nosotros es RC2 más RE sobre 1 más GM3 por RE. RP3 es 2.2, sí, 2.2 2.2K. Sí, 2.2K. Sí, 2.2K. RC2 12.5K. RE es 1K. Esto es 92 mili. Esto es 1K. Si ustedes reemplazan, por ejemplo, a mí aproximadamente me sale 136.2, y esto es lo que nosotros reemplazamos aquí, ¿no? 136.2. entonces esto sería 136.2 picosegundos. Entonces ya tenemos todos los taos. Lo único que resta entonces es obtener el FH, ¿no? El corte en alta frecuencia, la frecuencia 3 decibelios, 2pi sumatoria de taos, y este es 1, 2pi 805.13 nano más el otro es 6.67 nano más 138.32 nano más 120
36.2 pico, y esto acá es 1, por lo tanto el FH sería lo siguiente. Acá 2 pi por 805.3 exponencial menos 9 más 6.67 exponencial menos 9 más 138.22 exponencial menos 9 más 136.2 exponencial menos 12. Nos sale 167.5 kilohertz. Bien, entonces esto sería la respuesta. Entonces, como un comentario final, es que ustedes tienen que ir simplificando el circuito hasta que lleguen a uno de los casos que nosotros tenemos, ¿no? Y el resto simplemente es aplicar fórmulas. Bien, no se olviden que los taos que pertenecen a las fuentes de corriente son muy pequeños, no contribuyen al corte en alta frecuencia, pero eso va a cambiar cuando coloquemos la fuente de corriente como cargas activas. Ahí sí va a ser diferente. Bien, disculpándome por el error de acá. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.